gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista, como siempre, con la última información referente a diferentes temas de interés nacional, de los cuales sabemos que usted está pendiente. En este martes 28 de febrero vamos a conversar sobre la ley de medicamentos. La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobaba una ley de medicamentos después de su discusión, de más de 10 años de discusión en el seno de la Asamblea Legislativa. El día jueves conversamos con diputados miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que aprobaron esta ley. El día de hoy vamos a conocer cuál es la posición de la empresa privada, de la industria farmacéutica local sobre esta ley de medicamentos. Hay puntos a favor, hay puntos en contra. Vamos a conversar, ya tenemos con nosotros la grata compañía del ingeniero Miguel Lacayo, quien es el presidente de la empresa Farmacias Económicas. También en algún momento fungió como ministro de Economía en nuestro país. Ingeniero Lacayo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gusto de nada, Mónica. Gracias. Igualmente vamos a contar más adelante con la presencia del presidente de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos de El Salvador, INQIFAR, el licenciado José Mario Ancalmo. Ingeniero Lacayo, muchas expectativas con esta ley de medicamentos. Lo que se busca es tener medicamento a un mejor precio, a un precio accesible en realidad, con una muy buena calidad y sobre todo con acceso a los medicamentos. Son las líneas gruesas de lo que busca esta ley. Sin embargo, desde la perspectiva de la industria farmacéutica local, esta ley no ha sido vista con muy buenos ojos. Tienen observaciones al respecto. Y yo quisiera al iniciar hablando de cuáles son los puntos que comparte la industria farmacéutica local sobre la recién aprobada ley de medicamentos. Bueno, primero que todo, esta es una ley necesaria en el país. Tenemos, el sector actualmente está regido por una ley que data de 1927, con una enorme cantidad de vacíos, y te podrás imaginar una ley que fue producida en el 27, pues el mundo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Por lo tanto, era necesario una ley que permitiera meterle más agilidad al sector, que le diera más información al consumidor, el consumidor a la hora de comprar fuera más armado para poder hacer una mejor compra, una mejor decisión y poder gastar menos dinero. Ahora, no obstante, la ley, a pesar de que tiene elementos positivos, como es el hecho de que ahora el médico tendrá que poner el nombre genérico en la receta, por lo tanto el ciudadano va a ir armado a la farmacia con información, y en la farmacia tendrán que ofrecerle no solamente la medicina que le recetó el médico, pero tendrán que darle también 2 opciones más, para que el ciudadano, independientemente de cómo estén los precios, él pueda escoger una opción que sea más cómoda que la que le recetó el médico y gaste menos dinero. No obstante, la ley incorpora una serie de elementos que no tienen nada que ver con el beneficio de la salud. Yo quisiera pedirte que el tema del sector farmacéutico lo aborde un poco más, Mario, y mencionar un tema particular que dice uno, bueno, como dicen, ¿de qué palo sale esto? Pues, ¿verdad? Y es lo siguiente: la ley prohíbe que un médico dé consulta en una farmacia, y hay muchísima gente que no puede pagar los $25 de una consulta privada. Hablemos, pero si tú sos de aquellos que puede pagar la consulta, tal vez cueste entender, pero más de la mitad de la población no tiene esa capacidad. Ellos voluntariamente van a farmacias que tienen médico, porque hay un vínculo de confianza establecido entre ellos y el médico, y compran medicina en la farmacia donde esté el médico, generalmente, a pesar de que no es obligatorio. Él puede no comprar la medicina o puede ir a otra farmacia. Pero esta ley le resta entonces una opción de salud de calidad con médicos graduados a la población, y no hay ninguna razón, ¿verdad? No se ve ninguna justificación. Esta ley prohíbe, por ejemplo, que te apliquen una inyección en una farmacia. Entonces, ¿qué opciones le dejan a la gente? La gente que anda buscando reducir su costo de salud, poder inclusive después de horas de trabajo, ir a una farmacia, ahora no lo van a poder hacer. Si te enfermas en la noche, vas a tener que ir a un hospital, pues, ¿verdad? Si necesitas que te inyecten, tienes que ir a un hospital. Y tienes que ir al Sistema Nacional de Salud. Sistema de salud que todos sabemos, pues, tiene sus deficiencias, ¿verdad? La verdad que hay gente que no tiene tiempo para ir a esperar 3, 4 horas para que después le den un acetaminofén. Estamos hablando que con este señalamiento es que la mayor cobertura, que también es parte de lo que se busca con la ley de medicamentos, en el aspecto general de la salud, no se estaría cumpliendo, de acuerdo a su apreciación. Mira, es correcto. El superintendente de competencia, por ejemplo, en noviembre del año pasado, en un seminario, propuso que se debería de promover el acceso a médicos en las farmacias para que se acercara la salud a la población. Esta es una tendencia mundial. En Estados Unidos hay miles de farmacias que tienen una clínica dentro de la farmacia. Esto se da en Inglaterra, se da en Italia, se da en España, se da en Europa. Es decir, esta es una tendencia mundial, y viene el gobierno a introducir temas que no tienen nada que ver. Por ejemplo,
Y adicionalmente, prohíben la venta de medicinas por internet. Digo yo, bueno, ¿qué cavernícola escribió esta ley? ¿Verdad? Si por internet, en el mundo entero se vende medicina por internet. Ahora, que tú puedas decir, mira, mándeme la receta por fax o mándeme la receta por correo electrónico, o si ya tiene una receta registrada en nuestro sistema, se la podemos ir dispensando. Usted le puede poner reglas para que la venta por internet sea una venta que cumpla con los requerimientos de control que se necesiten. Pero no puede sencillamente prohibir la venta por internet. Y solo termino diciéndote que tiene la ley una serie de vicios legales, ¿verdad? Porque cuando la ley entra en vigencia, se derogan todos los instrumentos de ley que hoy rigen el sector y queda acéfalo el sector. Mientras nace una nueva institución que todavía ni siquiera tiene nombres, no tiene reglamentos, entonces se queda el sector entero, nos quedamos sin poder operar, es decir, se pueden suspender inclusive las importaciones porque no va a haber quién las maneje, quién las apruebe. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Medicamentos. Correcto, y aparte de que en mi opinión también es una violación a la Constitución, porque la Constitución crea el Consejo Superior de Salud Pública para velar por la salud, ¿verdad? Y en este caso le quitan las atribuciones de un plumazo, dejan acéfalo el sector. Entonces la ley tiene cosas buenas, pero tiene una serie de defectos, como que se hizo de forma atropellada, a pesar de que se viene discutiendo el tema 10 años. Esta ley en particular no se discutió ni por 3 días. Recibimos ya al licenciado José Mario Encalmo, presidente de la Asociación de Industriales Químicos y Farmacéuticos de El Salvador, INQIFAR. Licenciado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, buenos días, y perdón por el atraso, pero el tráfico estaba un poco pesado. Como siempre, para tomar en cuenta, ¿verdad? En San Salvador es difícil el tráfico. Licenciado Encalmo, recientes declaraciones dadas por usted sobre la recién aprobada ley de medicamentos, usted decía, como lo acaba de señalar el ingeniero Lacayo, que de alguna manera es una ley que se ha creado, aprobado atropelladamente y que desgraciadamente, aunque el fin que busca es muy bueno, se ha tomado más decisiones de tipo político. Sí, nosotros como INQIFAR realmente queríamos que se aprobara una ley. Sin embargo, vemos cómo más pareció una ley electoral que una ley de medicamentos, donde se lleva una ley donde no fue discutida ni un tan solo día en la Comisión de Salud, que eso nos parece paradójico, pues si estuvo 10 años discutiéndose 7 anteproyectos en una Comisión de Salud, cómo una ley a última hora viene a ser pasada sin consultar y sin discutirse en la Comisión de Salud, se logra un dictamen y esa pasa al Pleno y ya nadie la pudo detener, porque realmente los políticos probablemente, o más cierto que probable, buscaban aprobar una ley en la búsqueda de votos, que son dentro de ¿cuánto? 10 días. Por eso es que nosotros nos vemos sorprendidos, y más que todo porque al final con una ley de este tipo, que así como ha sido aprobada, sentimos que el remedio va a ser más caro que la enfermedad. Creemos que es una ley que, tal y como está redactada, necesita muchas mejoras y necesita muchos cambios para que realmente pueda funcionar. O sea, el objetivo de la ley no fue mejorar la salud de los salvadoreños, sino que fue ganar votos por parte del partido de gobierno. Bueno, nosotros esperaríamos que ese era el espíritu con la votación, pero una votación en tiempos de elecciones donde no fue discutida en el seno de la Comisión de Salud, donde de verdad estaban los que conocían sobre los aspectos de las leyes, donde habían 7 propuestas de anteproyecto, creo yo que fue una decisión un tanto atropellada y con mucho tinte electoral. Ya, ustedes decían, hay partes muy buenas, sin embargo hay señalamientos también sobre situaciones que no están de acuerdo. Si yo quisiera comenzar hablando del tema de los precios, por ejemplo. Hacían señalamientos, de acuerdo a la ley, ahora los precios van a poder ser hasta 5 veces mayor que los precios de referencia a nivel internacional y tienen que mantenerse a el mismo precio del promedio del valor de los medicamentos a nivel de Centroamérica y Panamá. Sí, por ejemplo, esa es una de nuestras máximas preocupaciones, vaya. ¿Quién va a decir si son 3 veces, si son 4 veces o si son 5 veces? Eso crea una discrecionalidad enorme en la ley, lo cual al final de cuentas va a perjudicar al consumidor. ¿Por qué? Porque aquí se han manejado cifras completamente falsas sobre ganancias de 5,000%.
Ayer el diputado Guillermo Mata Benet, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa y representante del partido FMLN, hacía algunos ejemplos y decía, aquí se ha ganado el 1000%, o sea, se gana el 1000% en los medicamentos, y ponía ejemplos, por ejemplo, de la loratadina, que normalmente vale $10, que con algún tipo de descuento cuando hay pago en efectivo se logra bajar a unos $8 o $9, pero que con la nueva ley de medicamentos, por ejemplo, va a costar $1. Entonces, por ejemplo, vaya, esa es la apreciación de él, vaya, que va a costar $1. Pero ¿qué pasa cuando una empresa, ya sea internacional o nacional, dice, mire, es que a $1 no me sale ni el costo ni de la caja ni del empaque? Él puede ser que esté comparando precios que no son iguales. Es decir, él está tomando precios de comparación de licitaciones en todo el mundo, cosa que no es comparable con el mercado privado salvadoreño. Y se están buscando datos, por ejemplo, yo le digo el caso del 5000%. Solo con agarrar una calculadora, eso quiere decir de que el 5000% y un medicamento que valga $50, ahora va a costar 50 centavos. Entonces, ahí viene quién va a decidir si vale 3, 4 o 5 veces. Va a costar unos 50. Entonces, los diputados hablaban que eran márgenes que tenían que manejar las farmacéuticas. Diana Verónica, lo que pasa es que si usted le pregunta a los señores diputados que le definan margen, yo le apuesto a usted que si hoy ya agarra el teléfono y llama a 10 de ellos, le dan 8 respuestas distintas. Los señores diputados no saben ni siquiera lo que requiere decir margen, el señor Mata tampoco. Lastimosamente, el señor Mata hace referencia a un estudio, yo tuve en mis manos este estudio, lo bajé de internet, porque él lo señaló en los medios, entonces yo vine y lo busqué y lo encontré en internet. Ese es un estudio que se utiliza por gobiernos para verificar sus costos de compra en grandes volúmenes. Entonces, por ejemplo, el precio de referencia de un medicamento es en frasco de 1000 tabletas. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que una acetaminofén, cuando compra de 1 en 1 o compra de 1000 en 1000, debería tener un precio igual o un precio distinto? Si nosotros entregamos muchos medicamentos de 1 en 1, la gente llega y me dice, deme 2 acetaminofén. Muy distinto un frasco de 1000 acetaminofén, el costo es completamente distinto, ¿verdad? Y que me imagino que de repente se refiere a precios que estarían dirigidos a las grandes compras, a los grandes volúmenes del Sistema Nacional de Salud, como Ministerio de Salud o el Seguro Social. Estos precios no son precios de referencia para uso en venta al detalle, es decir, el estudio claramente lo estipula, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar en cuenta una serie de factores. Yo le voy a hacer una pregunta adicional. Digamos que en efecto los precios bajaran a la mitad, ¿verdad? Ellos decían que podían bajar entre 30 y 40% en los productos de marca. Por matemática, digamos, que bajan a la mitad, ¿verdad? Entonces, una farmacia ubicada en San Salvador, que hoy factura, digamos, $10,000 al mes, hoy tiene un margen aproximadamente de un 20-25%, es decir, que le queda de los $10,000, le quedan $2,500 al mes a esa farmacia para pagar la renta, los salarios, a toda la gente que trabaja y pagar los gastos del negocio. Se vende a la mitad, va a tener entonces $5,000. En lugar de tener un margen de 2.500, va a tener un margen de 1.250. El margen va a ser la mitad de lo que tenía antes, porque la farmacia va a seguir trabajando con un margen parecido porcentualmente. Eso quiere decir que de las 2.000 y pico farmacias que hay en el país, 500 a 1.000 quiebran en un año, sencillamente. Pero si usted ve los estados financieros de las farmacias, usted se da cuenta que las farmacias se ganan más o menos unos 2 o 3 centavos por cada dólar que venden. Lo que pasa es que la gente hace números en el aire, ¿verdad? Y naturalmente un diputado del Frente que nunca ha tenido un negocio, que nunca ha pagado una planilla, que nunca ha tenido la responsabilidad empresarial de manejar un negocio, no tiene ni idea de esto, ¿verdad? Entonces, en manos de ellos cae y lastimosamente se crea una dirección para manejar este tema de los precios, una dirección supuestamente conformada por 8 personas, 6 de ellas del Estado, y luego le dan la potestad casi absoluta al director de hacer lo que le da la gana, cosa que también probablemente se riñe con la Constitución. Que va a ser nombrado por el presidente de la República. No, y hay otra cosa más todavía, que dentro de esa dirección de medicamentos, los compradores más grandes del país forman parte, es decir, quienes van a decidir los precios de los medicamentos van a ser los compradores, paradójicamente, en vez de los vendedores, porque ellos entonces a discreción van a decir a qué precio van a comprar. Y eso al final lo que va a lograr es un gran desabastecimiento. Las empresas probablemente, si le dicen el precio que van a comprar,
muchas empresas digan, yo no me interesa participar de un mercado tan pequeño como El Salvador, vamos a retirar nuestros productos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Un comentario muy breve. El superintendente de competencia, funcionario de gobierno electo por el presidente de la República, dijo en noviembre que el control de precios debería ser usado exclusivamente para casos excepcionales en los cuales se hubiese demostrado abuso de posesión dominante y no hubiese alternativa para la población, pero que el control de precios no era la solución. Hay otros elementos que la ley incluye, algunos de ellos, para promover la competencia, y otros que el superintendente recomendó y el gobierno y el partido de gobierno ignoró. Es decir, la ley que se estaba discutiendo en la Asamblea tenía otros elementos que le daban dinamismo al mercado y este gobierno se los quitó a la ley. Al final de cuentas, no es la mejor ley que podemos tener. Quiero que hablemos de esos elementos y también de que los diputados decían no estamos regulando los precios con la ley de medicamentos, sino que estamos creando una banda de precios. Quiero que hablemos al respecto en nuestro siguiente bloque. Tenemos que hacer pausa cuando faltan 10 minutos para que sean las 7 de la mañana. Se pelean por pintar los postes, pero a la hora de fregar a la gente son lo mismo. Juntos han votado por subir los impuestos y tasas municipales de más de 40 alcaldías que ellos gobiernan. Votar por Arena y el Frente es lo mismo. Es votar porque las alcaldías te cobren más. Es hora de parar las locuras en la Asamblea. Vota por Gana, el partido que piensa en las necesidades de todos y trabaja para todos. Gana, ahora el partido es de todos. Gana. Ya es el mes del amor. ¿Y qué le voy a dar a mi novia? Si solo tengo 8 pesos. ¡Flores! No, hombre, qué caras. O chocolates. Tampoco me alcanza. Joyas. No, hombre, con quien ni he comido. Ah, ¡eso! Sí, tráela a Biggest y aprovecha la promoción del mes de febrero. 2 hamburguesas Deluxe Full Extras, 2 papas francesas, 2 gaseosas y 2 paquetes de galletas por solo $7.99. Y pásala bien. Barriga llena, corazón contento. Biggest, hamburguesas al carbón. Impulsaremos una ley que garantice eficazmente la seguridad alimentaria. Impulsaré el desarrollo económico, social y productivo. Promoveremos leyes para combatir frontalmente el crimen. Impulsaremos una reforma a la Ley General de Educación. Impulsaremos leyes de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas propuestas tienen garantizado un liderazgo con ética y decencia. Vota diferente. Vota por Cambio Democrático. El Paseo Arce es una iniciativa del gobierno municipal de Jorge Shafik para ordenar el centro histórico de San Salvador, fomentar el turismo y estimular a los pequeños empresarios. El Paseo Arce generará comercio, empleo y sana diversión, desde la Plaza de la Salud hasta la Basílica. San Salvador logrará su esplendor con Jorge Shafik. Vota por Jorge Shafik. Vota por el FMLN. En los últimos años, desarrollamos en San Salvador el exitoso modelo de gestión municipal de Arena, que puede resumirse en trabajar con eficiencia, con honestidad y al servicio de la gente. Este modelo es la base de los programas de gobierno municipal que está presentando Arena en los 262 municipios. Por eso una alcaldía de Arena te garantiza que los problemas sí tienen solución, porque tendrás el mejor plan y la gente con más capacidad de trabajo a tu servicio.
7 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Estamos conversando sobre la recién aprobada ley de medicamentos. Hoy conocemos la posición de la industria farmacéutica local, así como también de empresarios de farmacias de nuestro país. Ingeniero Lacayo, usted decía, se habían hecho señalamientos que era necesario poder tomar en cuenta por parte de la Superintendencia de Competencia para poder lograr medicamentos de mejor calidad a un precio más accesible. Por ejemplo, la Superintendencia sugiere que se permita lo que se llama la importación paralela, que es que si un medicamento está registrado en el país, pero tú lo puedes encontrar más barato en Guatemala, lo puedes encontrar más barato en Argentina, que si tú sos una entidad que tiene permiso para poder importar y distribuir y vender medicamentos, ya sea en mayoreo o al público, lo pudieras hacer. Y la ley que se había consensado el miércoles antes de esta votación, sí incorporaba la incorporación de la importación paralela, es decir, podía generar más competencia. Eso era algo que sugería el súper de competencia. Esta versión no lo tiene, ¿verdad? O sea, la ley en realidad tiene cosas que van a beneficiar al consumidor, pero también tiene otras. Por ejemplo, el hecho que ahora puede que bajen los medicamentos, pero en un país como el nuestro, donde hay un servicio de salud con las deficiencias que ya le conocemos, ahora todo medicamento que requiera receta médica, si alguien llega a comprarlo a la farmacia y se lo vende, te pueden poner una multa hasta de 100 salarios mínimos, una multa de $20,000. Por lo tanto, cualquier inyectable, inclusive un antigripal, por ejemplo, la gente llegaba con un antigripal y tú le podías inyectar ese antigripal, vender e inyectar al antigripal. Hoy, si haces eso, te pueden poner una multa de $20,000. Entonces la persona tendrá que ir al hospital o a un médico. Si va al hospital, pierde un día. Si va al médico, pues tendrá que gastar $15, $25. Entonces, antes el antigripal, que costaba $1.99 o $2.99 y te cobraban 50 centavos por la inyección y gastabas $3.50, pues vas a gastar, tal vez, si acaso bajaron los precios, que ya esos precios dudo que baje mucho, póngale que sea $2.50, pues vas a pagar 15 en la consulta, vas a pagar $17.50. Es decir, cuando tú sumas y restas en esta ley, le estás creando una serie de trabas al sector y una serie de trabas a los ciudadanos, que al final no estoy seguro que su gasto de bolsillo va a ser menor. Ahora, ¿qué pasa con una madre soltera, por ejemplo, que no puede dejar el trabajo durante el día? Sale del trabajo a las 4 o 5 de la tarde, va por su hija, la lleva a una farmacia donde un médico trabaja de 2 de la tarde a 8 de la noche, ¿verdad? Y la puede atender. ¿Cuáles son sus opciones en ese momento? Los médicos privados ya no están trabajando, los hospitales no la reciben a menos que sea de emergencia. Entonces, le están restando opciones a la gente en una forma que es totalmente contraproducente. No dudamos que haya buena fe en que, digamos, los establecimientos de salud, como por ejemplo las farmacias, puedan dar esa opción de tener médicos o tener personal de enfermería que, por ejemplo, ponga inyecciones. Sin embargo, es una línea bien delgada, porque los señalamientos que hacen los diputados es que, por ejemplo, se han cometido abusos en el sentido de que los médicos que se tienen en los lugares de repente no tienen las credenciales necesarias o no están bien pagados, o se induce a comprar el medicamento de la misma farmacia, y por lo tanto siempre se está abusando del consumidor final, del paciente. Esos señalamientos se han hecho. Hay una línea bien delgada entre poderlo decir y no poderlo decir. Dos comentarios. Primero, a donde ellos ven conflicto, tal vez juzgan por su condición, otros ven conveniencia, ahorro y confianza. Pero aquí no estamos hablando de que se permita algo ilegal, es decir, que un estudiante de medicina recete es ilegal en cualquier parte del mundo. Pero eso no debería darse, ¿verdad? A menos que esté bajo la supervisión de un médico en un hospital que lo esté entrenando. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es, y si hay algún acto ilegal, pues que lo castiguen, ¿verdad? Porque para eso están las autoridades. Si en efecto había algún tipo de abuso, pues que lo castiguen. Pero lo que no pueden castigar y no pueden generalizar diciendo que los médicos que trabajan en farmacia son menos éticos que los médicos que trabajan en un hospital o que trabajan en una clínica privada. Porque el juramento hipocrático es válido, no importa dónde trabaje la gente. Ahora, la gente que entra, particularmente en nuestra cadena de farmacias, donde tenemos a 51 médicos graduados, y digo orgullosamente, contar con estos médicos nos da un salto de calidad, porque normalmente la gente se ha estado, ya sea automedicando o pidiéndole asesoría a un dependiente de farmacia. En nuestro caso le piden asesoría o le piden consulta a un médico graduado. Yo tengo la plena confianza de que nuestros médicos se han ganado la confianza de la población y entran a la farmacia y entran al consultorio voluntariamente, Diana Verónica. Hay 8,000 médicos en el país
Y si escogen alguno de nuestros 51 médicos o otro de los 200 o 300 médicos que trabajan en una farmacia, lo hacen voluntariamente. Hay una relación de confianza. Lo que pasa es que los señores que están criticando esto, tal vez, como repito, juzgan por su condición. Pero la ética no es característica única, digamos, de un diputado de la Asamblea. La ética la podemos practicar los salvadoreños en general. Y es una falta de respeto al gremio médico asumir que porque un médico trabaja en una farmacia no va a actuar de forma ética. Licenciado Ancalmo, como parte de los señalamientos en el tema de los precios también, por ejemplo, se ha quitado el hecho que hay recompensas o dádivas en la cadena de la venta del medicamento en las farmacias, por ejemplo, o también por parte del médico que receta este medicamento. Se dice que se ha degenerado en el mercado el precio del producto precisamente por este tipo de pagos que se hacen, recompensas o retribuciones que se hacen. Bueno, nosotros en los laboratorios que participamos en INQIFAR, muy pocos tienen esas prácticas. Realmente nosotros, desde que se están discutiendo los 70 proyectos en la comisión, una de las recomendaciones que nosotros dimos fue esa, que se eliminaran ese tipo de prebendas para que no se viera artificialmente el precio inflado en la farmacia. ¿Pero están conscientes de que este tipo de dádivas sí ha incrementado considerablemente el precio? Es una distorsión de mercado que ha aumentado los precios. ¿En qué porcentaje? No les sabría decir porque cada quien tiene una estrategia diferente de mercadear. Pero en general, ¿un promedio? Es un markup que hacen ciertos laboratorios, no todos. Por ejemplo, en lo particular, es una estrategia que para mí no es correcta dentro de mi empresa y no se hace. Pero también la ley lleva al extremo, es decir, no se van a permitir más descuentos en la farmacia al público, por ejemplo. Entonces, es obvio que cuando uno paga con efectivo o con tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta cobra un porcentaje sobre el precio final, y si usted paga en efectivo va a tener un descuento. Eso ya no va a aplicar según la ley. Entonces, eso va en detrimento del consumidor realmente, que podría obtener un precio mejor al pagar en efectivo, por ejemplo, o al pagar con cierta tarjeta de crédito que le da menos descuento a la farmacia o le cobra un porcentaje menor. Entonces nosotros vemos cómo la ley en ciertos aspectos, lejos de beneficiar a la gente, la está perjudicando porque no va a tener descuentos adicionales. Y el hecho que digan diputados de que el precio ya va a ir, el precio final en el producto, yo le puedo decir, mire, si hay cadenas de farmacias que compran mucho más volúmenes que otras farmacias más pequeñas, por eso logran tener precios más baratos de las droguerías o de los laboratorios. Ahora, lo que dice la ley es que el precio debe de ir plenamente identificado en el empaque. Así es. Sí. ¿Verdad? Ahora bien, también sobre... Cosa que ya se da hoy. Cosa que así es. Eso es parte de la ley existente, ¿verdad? Ahí no hay ningún cambio. Ya. Ahora, otro de los señalamientos que ustedes hacen es que en el país se debió haber eliminado el IVA, así como también el impuesto a la importación de los medicamentos, para poder equipararnos con el resto de países de Centroamérica. Es que yo creo de que, mire, la aprobación de la ley genera una gran expectativa, y esa expectativa es dos preguntas inmediatas después de la aprobación: ¿cuánto van a bajar y cuándo? ¿Y de qué calidad lo voy a tener? Porque otro de los grandes señalamientos que se hace es que muchas veces el medicamento no tiene la calidad necesaria. Sí, pero digamos, las preguntas obligadas es ¿cuánto va a bajar y cuándo? Hay funcionarios que dicen que esto se va a tardar un año. Ya vamos a estar en la campaña presidencial, ya van a hacer otras cosas que van a estar de por medio. Y eso nos preocupa a nosotros realmente, porque va a haber un limbo, según se menciona, de un año, en donde prescriben las autoridades que actualmente autorizan medicamentos, autorizan farmacias, autorizan productos nuevos, autorizan importaciones. Entonces, al ver prescrita una ley donde estas autoridades prácticamente cesan sus funciones, vamos a tener un vacío de ley de aproximadamente un año, donde es muy probable de que lejos de otra cosa lo que se genere es desabastecimiento. En este momento la ley se encuentra ya en la Presidencia de la República. Fue enviada el pasado viernes para su respectiva sanción por el presidente. Entiendo que ¿A usted le consta eso? No, eso es lo que han dicho los diputados miembros de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, ustedes como INQIFAR, entiendo también el gremio farmacéutico privado, decían vamos a hacer una serie de observaciones, de señalamientos al presidente de la República para que las pueda tomar en cuenta antes de su respectiva sanción. Quiero que hablemos al respecto en nuestro siguiente bloque porque tenemos que hacer pausa comercial a las 7 de la mañana con 3 minutos. Soy Miguel Aguas.
Con mi voto he aprobado presupuestos y tu salario a tiempo, permitiendo que la salud, educación y seguridad fueran para todos, desentrampando leyes como tarjetas de crédito, la concesión del puerto de Cutuco, la protección del migrante y su familia. Marca mi foto y asegura tu voto. Hoy por San Salvador, en la columna de Gana, yo soy el de la casilla número 5. Miguel Agüez, valor que da confianza. Vamos a ver qué fácil es votar. A ver, doña Marta. Yo marcaré la bandera de mi partido. Joaquín. Yo la bandera y uno, varios o todos los candidatos de mi partido. ¿Y usted? Yo marcaré uno, varios o todos los candidatos de mi partido. Don Chus. Marcaré un candidato no partidario. Esas son las opciones que tienen para ir a votar. Es fácil votar. Consulta tu centro de votación. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Tenemos muchos motivos para ir a votar el 11 de marzo. Uno de ellos es que el gobierno del FMLN te triplicó la tarifa de agua potable y energía eléctrica. Por lo menos a nosotros antes nos salían entre 8 a 9 dólares. Todo el año pasado, de este año, como desde noviembre, quizás ya nos empezó a salir 22, 25 dólares. Sí, nos ha aumentado bastante. Votando por más diputados de Arena, terminaremos con este abuso. Soy Miguel Agüez. Con mi voto he aprobado presupuestos y tu salario a tiempo, permitiendo que la salud, educación y seguridad fueran para todos, desentrampando leyes como tarjetas de crédito, la concesión del puerto de Cutuco, la protección del migrante y su familia. Marca mi foto y asegura tu voto. Hoy por San Salvador, en la columna de Gana, yo soy el de la casilla número 5. Miguel Agüez, valor que da confianza. Enrique Valdés, candidato de Arena, dice que él va a garantizar su salud. Pero ¿quién es Enrique Valdés? Enrique Valdés era una de las plazas fantasmas del CNR en los gobiernos de Arena. Durante 3 años y 7 meses estuvo cobrando $1,078 al mes como ginecólogo, sin atender ni una tan sola paciente y aún siendo diputado. Ahora piense, quien ha sido toda su vida un estafador, puede garantizarle su salud. Valdés, uno más de Arena. Vota FMLN. De la mañana, 6 minutos, licenciado Calmo. Antes de pasar a cuáles serían las observaciones que presentarían al presidente de la República, decía que habían otros elementos importantes que tomar en cuenta con respecto al IVA. Bueno, por ejemplo, si la población, si realmente hubiera tenido eco, vaya, lo del IVA y lo del DAI. Lo de eliminar el IVA. Los medicamentos hubieran tenido una reducción inmediata, vaya, del 13, en algunos casos hasta el 20% por el tema de las importaciones. Entiendo que a nivel de Centroamérica solo nosotros y Guatemala tenemos el IVA en medicamentos, el resto no lo tiene. Y por esa razón, en el tema de los precios, cuando se habla de comparar precios, obviamente dentro de ese artículo tiene que quedar que los precios de referencia de Centroamérica tienen que ser comparados en igualdad de condiciones, porque ¿cómo vamos a estar comparando ya cuando de entrada hay un margen del alrededor del 20% de diferencia, que no se puede comparar, porque en todos los países de Centroamérica, así como en otras partes del mundo, hay medicamentos que tienen IVA y otros que no tienen. La gran mayoría de países no tiene IVA y no tiene impuestos a la importación. Este fue uno de los señalamientos que ustedes hicieron, como INQIFAR. Pues realmente volvemos al tema de la voluntad política, ¿vale? Nos parece raro cómo se aprueba una ley atropelladamente, ¿verdad?, que no fue discutida en la comisión. Cuando pasa una moción del tema del IVA, hay una división y no votan, no se ponen de acuerdo, cuando eso realmente inmediatamente hubiera tenido un impacto en la reducción. Perdón, como INQIFAR, usted decía, esta ley ha sido aprobada atropelladamente, no se siguieron los caminos necesarios, de acuerdo a ustedes. ¿Van a presentar algún recurso a la Corte Suprema de Justicia? Pues, y por el hecho también de que es, de acuerdo a la ley, es el Consejo Superior de Salud Pública el que tiene que regir toda esta normativa y no esta nueva dirección que se ha creado. Pues mire, yo creo que estamos a tiempo
tiempo, antes de que el presidente sancione, vete o apruebe la ley o las sanciones, que nosotros vamos a hacer una serie de observaciones en el tema de la ley, ¿verdad? Esperamos que nuestras observaciones tengan eco, pues, en el sentido de que esta ley no venga a salir más cara el remedio que la enfermedad. ¿Ya ha habido acercamientos con la presidencia? Sí, ha habido acercamientos y espero yo que probablemente esta semana nos podamos reunir para discutir estos temas. Ya tendrían que agotarse esta instancia para ver la posibilidad de establecer algún recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Pues yo creo que para bienestar de todos y de la población lo más inmediato sería que podamos resolver el tema lo más pronto posible. Ya, Ingeniero Lacalle. Diana, con respecto al IVA, es una aclaración: en Guatemala el medicamento genérico no tiene IVA, pero yo no estoy de acuerdo con que se elimine el IVA a las medicinas, porque el principal problema de este país es la falta de medicinas en el sector público. La razón por la cual la gente gasta más en medicinas es porque el Estado no le está resolviendo. Y hay muchísima gente que ni siquiera tiene para comprar medicina genérica de bajo costo. Sencillamente lo que el Estado tiene que hacer es dar un mejor servicio a la población. Si le quitamos el IVA a las medicinas, estaríamos restándole al Estado 30, 40 millones de dólares que lo pueden invertir en medicamentos para darle a la población. Por lo tanto, yo no creo que esa sea la solución. Además, estaríamos en realidad subsidiando el medicamento caro, porque cuando a tu medicamento de $10 le quitas el IVA, le quitas 1.13. A un medicamento de $1 le quitas 13 centavos. Entre más caro el medicamento y le quitas el IVA, estás subsidiando el medicamento caro. Por lo tanto, no es, en mi opinión, lo lógico. Ahora, no obstante eso, el FMLN ha sido inconsistente, porque ellos por años y años y años han venido diciendo quitémosle el IVA a las medicinas. Ofrecen eso, luego llegan ahora al gobierno y no lo hacen. Entonces hay una serie de contradicciones, pero me parece que no es lo que le conviene al país. Ya, quiero retomar también dudas y comentarios de nuestros amigos televidentes. Miguel Melara, por ejemplo, pregunta: estoy de acuerdo que la gente obtenga los medicamentos más baratos, pero no sé quién tiene que sacrificar el margen del 20% en los medicamentos éticos y estos a su vez obtengan un 10 o 12% de descuento al consumidor final, obteniendo una rentabilidad del 8% de margen de ganancia para poder pagar, dice, los gastos fijos como local, vigilancia, IVA, etcétera. Por otro lado, se tiene que luchar contra las ventas ambulantes de medicamentos, puestos de venta en los mercados, y también dice los médicos que tienen sus clínicas y que venden medicamentos. Eric Suster pregunta: ¿qué es lo positivo, lo negativo y lo interesante de esta ley de medicamentos? Rafael Colindres, ¿qué opinión tienen el hecho de que el partido Arena, quien no quería dar sus votos para esta ley, finalmente los dio? Voy directo, dice, a la discusión final de la ley de medicamentos y cómo los diputados de Arena se contrariaban, dice, por quitar el IVA y el impuesto de importación. Esto, dice, es hacerle el juego al empresariado, lo tiene claro. Esperemos que mejoren la calidad y que no se siga en detrimento de la salud del pueblo vendiendo un medicamento que no es de calidad. Consuegra Solano dice que, bueno, hay señalamientos respecto a otras actividades a las que se han dedicado algunos de ustedes, respetables invitados, y también Ori Santos. La gente necesita medicinas más baratas, los farmacéuticos quieren tener mayores ganancias a costillas de la necesidad de la gente. ¿Qué opinión les merecen estos comentarios? Mira, primero que todo, creo que la primera persona que llamó es un dueño de farmacia preocupado de que no le va a quedar utilidad, ¿verdad? Lo cual es entendible. Pero digamos, esto fue una ley aprobada en función de un evento electoral inminente. Es una ley que pretende, en mi opinión, tapar la incompetencia del Estado con una ilusión. Ahora, estamos totalmente de acuerdo, la ley era necesaria. Lo que hay que hacer ahora es quitarle las aristas que son negativas de la ley y dejar una ley que sí funcione. Si el presidente, en efecto, recibió el proyecto de ley este viernes que acaba de pasar, probablemente él tenga legalmente la obligación de devolverlo hasta después de las elecciones. No sé si el tiempo le va a dar, pero creo que si lo entregaron el viernes pasado ya va a tener que él observarla o no antes de las elecciones, porque creo que son 9 días hábiles que tiene el presidente para observarla. Si aún no se la han mandado o se la mandan esta semana, pues el presidente podría observarla después de las elecciones. Para el presidente sería más fácil observarla después de las elecciones, porque no tendría un costo político para su partido, y poderle quitar las cosas que en la ley vienen, que pueden en realidad darle, como dicen, en la nuca en la ley, porque así como Inquifar, si no se le observa la ley, se le hacen los cambios necesarios que Inquifar ha identificado,
Habrán otros que podrán ir a la Corte Suprema de Justicia a pedir la nulidad de la ley completa, porque el ente rector puede ser suficiente como para decir esta ley no funciona. Si la dirección fuera adscrita al Consejo Superior de Salud Pública, no existiría ese acto de inconstitucionalidad. Pero no quedó así. Entonces pueden haber... La dirección es paralela, entiendo, al Consejo Superior de Salud Pública. Así es, está adscrita más bien al Ministerio de Salud Pública, esta dirección, ¿verdad? ¿Eso entiendo? ¿Verdad? No, es autónoma. Es autónoma. Es autónoma. Para, entonces, sí se riñe con la Constitución, ¿verdad? Entonces va a depender qué es lo que el presidente decida hacer en función de los comentarios que se están expresando públicamente. Si él arregla alguno de estos problemas, pues habrá menos incentivo para que alguien vaya a la Corte Suprema de Justicia a poner un amparo. Políticamente, entonces, estamos hablando de que se mantendría en el ambiente por el momento una aprobación de ley de medicamentos tal cual está para no afectar el resultado de las elecciones. Sí, bueno, es que yo he leído 2 artículos donde dice que cuando les pase la borrachera de la aprobación de la ley, dice un artículo de Paolo Lubers, entonces realmente se van a poner a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a poner en práctica esta ley? Y realmente, al final, eso es una de las preocupaciones más grandes. ¿Cómo generar acceso y cómo generar precios más baratos al consumidor? Que al final eso es lo que pretende la Ahora, ley. como Inquifar están conscientes de la necesidad que hay, mejor dicho, de bajar precios, así como también de garantizar la calidad. Es que nosotros siempre estuvimos de acuerdo con esto. Lamentablemente, posiciones ideológicas del FMLN, si nosotros siempre hemos estado de acuerdo que la ley era necesaria, que se tenían que eliminar ciertas prácticas, que se tenía que aumentar la competitividad, pero eso en el marco real de la realidad de nuestro país. Digamos, si hay una posición dominante de un producto en el mercado, ya sea por monopolio, por las patentes farmacéuticas que son de las empresas multinacionales, la industria nacional no tiene nada que ver. Entonces vamos a pagar justos por pecadores. Diana, y con respecto al tema de calidad, la verdad que hoy tenemos medicamentos de calidad en el país. Si queremos más supervisión sobre calidad, lo que requiere las entidades es más presupuesto. Pero laboratorios existen en el país. El Ministerio de Salud Pública tiene laboratorios, hay laboratorios independientes también. Si las autoridades tienen dudas sobre la calidad, es un poco más de presupuesto. No requiere una ley nueva garantizar la calidad. Ahora, la ley contempla reforzar el laboratorio de control de calidad que ya existe. Lastimosamente, la ley contempla un nuevo laboratorio de calidad. Eso quiere decir que la dirección no va a tener laboratorio al menos por un año. Porque ¿cuánto tiempo se va a tomar formar un laboratorio? Desarrollarlo, que pueda en realidad ejercer toda la capacidad que requiere un laboratorio, que cumpla con toda la normativa internacional, que se certifique internacionalmente para que en realidad las pruebas cumplan con normativa internacional, cuando pudieron haber ocupado el laboratorio que ya existía en el Ministerio de Salud Pública y en todo caso darle un poco más en la Junta de Vigilancia, darle un poco más de recursos económicos y con eso resolver. Es decir, si en realidad quisieran resolver de forma ágil, expedita, lo hubieran podido haber hecho sin atropellar el proceso. De acuerdo a los diputados que estuvieron el jueves de la semana pasada acá con nosotros, nos decían eso, ya existe un laboratorio, lo que se va a hacer es reforzarlo, pero no es lo que quedó en la ley, profesionalizarlo, de manera que se vuelva más eficiente el control de calidad. No quedó así la ley. Bueno, tenemos que hacer pausa, también retomamos más preguntas y comentarios de ustedes, amigos televidentes. Hacemos pausa a las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos, el cambio ha comenzado, dejar atrás el pasado y así prosperar. Sigue el cambio. Con el frente trabajando es la oportunidad y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Sigue, el cambio sigue. Ya los campos se han sembrado, la semilla ha germinado y la esperanza ha llegado. Trabajando con el compromiso de todo un pueblo que lucha por un futuro mejor. Por un futuro mejor. Con el frente avanzaremos, mirando siempre adelante por un nuevo El Salvador. Sigue, el cambio sigue. Con el FMLN trabajamos por el cambio para un nuevo El Salvador. Con tu voto, el cambio sigue. Arena y el Frente se pelean por pintar los postes. Pero a la hora de fregar a la gente, son lo mismo.
Juntos han votado por subir los impuestos y tasas municipales de más de 40 alcaldías que ellos gobiernan. Votar por Arena y el Frente es lo mismo. Es votar porque las alcaldías te cobren más. Es hora de parar las locuras en la asamblea. Vota por Gana, el partido que piensa en las necesidades de todos y trabaja para todos. Gana, ahora el partido es de todos. Porque mereces una educación con calidad y para todos. Mereces diputados que legislen para combatir más eficazmente la inseguridad ciudadana. Mereces diputados que legislen para generar más empleos y fuentes de trabajo. Mereces diputados que legislen para lograr un mayor desarrollo. Legislaré en función de lo que demanden las grandes mayorías. Y porque mereces diputados que trabajen con ética y decencia. Vota diferente. Vota por Cambio Democrático. De la mañana, 19 minutos, retomamos algo otras preguntas y comentarios. Jessica Giselle dice, necesario que se utilice la ley de medicamentos para que en realidad baje el precio de los mismos. Francisco Antonio Joya, es necesario que el pueblo no siga pagando por medicamentos caros. Rafael Colindres, ¿cuáles son los márgenes de ganancia que en realidad se tienen en las farmacias? Ulises Martínez dice, envío datos de medicina que me vendieron en el doble de su valor, aun cuando supuestamente se rebajó 27 centavos, dice. Es necesario que la gente sepa que hay operaciones amañadas para en realidad meterle la mano al bolsillo de los clientes. Las farmacias que tienen médicos son las que venden las medicinas por lo menos al doble de su valor. Y el caso es denunciado específicamente para el tema de farmacias económicas. Me gustaría que lo aclarara usted, ingeniero Lacayo, como propietario de farmacias económicas. No es justo, dice, que se defienda a empresarios que tienen precios fuertes, altos. En cuanto a los medicamentos, también Consuegra Solano dice, hay que buscar también, se refiere a la trayectoria de las personas que están dentro del rubro de farmacias, y el alto precio de las medicinas tiene mucho que ver con las cadenas de farmacias. Ellos obligan a los productores a subirle para complacer el tema de las bonificaciones y descuentos, que de acuerdo a la nueva ley, pues esto desaparece. En el caso particular de farmacias económicas, nosotros nacemos hace 7 años, cuando en el país se vendía relativamente poco medicamento genérico. La razón por la que nace el negocio es para poder aprovechar la oportunidad que había entre los costos de medicinas y los precios de medicinas. Había una oportunidad para poder traer a la población precios más bajos. La razón por la cual Farmacias Económicas hoy tiene 66 farmacias y 51 médicos es porque nos hemos ganado la confianza de la población y tenemos de los precios más bajos que hay en el mercado. Obviamente es posible que de los 1000 medicamentos que nosotros vendemos, puede que haya 1, 2 o 3 o 5 que no sea el más bajo, pero en términos generales tenemos los precios más bajos para la población. Nuestros médicos se han ganado la confianza de la población. Nosotros el año pasado dimos más de 20.000 consultas médicas. Aparte de eso, dimos unas 100, 150.000 asesorías médicas gratis. Muchísimas personas llegan a la farmacia y sencillamente no pueden ni siquiera pagar la consulta médica. Los médicos los atienden, ellos tienen un juramento hipocrático, pero los atienden, les recomiendan una medicina y normalmente es una medicina mucho más económica que la que pueden encontrar en el mercado. Por lo tanto, creo que hemos venido a dar una alternativa a la población. Ahora, con respecto Ahora, hay que aclarar algo, un señalamiento específico con respecto al precio de las medicinas es que no se recetaba medicina genérica, se recetaba medicina de marca, y esto hacía también que se comprara, bueno, se hace, mejor dicho, y esto hace pues que el consumidor final tenga que pagar precios más altos, y esta es una práctica antiética que se ha estado dando. Mire, si es que nosotros hemos venido insistiendo, si los medicamentos caros no son los que son producidos en El Salvador, al contrario, los medicamentos que se producen en El Salvador son mucho más baratos que los medicamentos internacionales. Eso cualquier persona lo puede comprobar en una farmacia donde puede ver cómo los precios caros son de las empresas multinacionales. O sea, nosotros somos un alivio al bolsillo del consumidor. Nuestros medicamentos son mucho más baratos que los medicamentos internacionales. Y ese beneficio lo van a sentir inmediatamente a los consumidores, porque si el médico le receta una marca internacional, en la farmacia le van a tener que ofrecer 2 marcas más, que son marcas de genéricos de marca, que normalmente son 10, 20, 30, 40%
40% más económica si el consumidor va a poder escoger un medicamento menos caro, pero no va a estar amarrado a lo que el médico le dijo únicamente. Ahora bien, de acuerdo a la ley de medicamentos, los precios de las medicinas de marca podrían bajar entre 30 a 40%, los genéricos otro 30 a 40% más, estamos hablando de un 80%. No nos puede sumar, los genéricos ya son más baratos que la medicamento de Exacto, marca. pero ellos decían incluso que podían bajar un 30% más. Sí, Bueno, eso es lo que han dicho los Pues diputados. sí, ahora, ¿las expectativas son así? Bueno, realmente volvemos al tema de la discrecionalidad, vaya. Cada quien tiene una impresión diferente de lo que van a bajar, pero realmente lo que a la población más le preocupa es, bueno, en primer lugar, que haya medicamentos en los hospitales de la red pública, porque ahí recibe el medicamento gratis. El medicamento más caro es el que no hay en la red pública de hospitales. Y segundo lugar, que cuando vayan a una farmacia privada obtengan un medicamento a un precio accesible, que ese ha sido para Inquifar la lucha diaria de decir que los medicamentos de Inquifar son a precios accesibles y con calidad. Estamos hablando de los productores nacionales. Ahora, usted va a poder comprar medicina más económica, pero va a tener que ir con una receta, ¿verdad? Hemos practicado en nuestro país por muchos años la entrega de medicinas que en realidad en una ocasión se la recetaron al paciente y regresa nuevamente a que le vendan el mismo medicamento. ¿Y sin receta? Sin receta. En este caso va a tener que volver a ir al médico para conseguir otra receta y volver a ir a la farmacia. Es decir, ¿qué es lo que va a gastar el ciudadano? Puede que gaste menos en medicina, pero va a gastar más en salud. ¿Y será necesario pasar nuevamente consulta? Volvemos al tema de la ética otra vez de parte del gremio médico. ¿Será necesario pasar otra vez consulta para que le puedan emitir esto es lo que la ley exige, ¿verdad? Una indicación médica, una prescripción médica? En muchos casos no creo que sea necesario, pero esto es lo que la ley exige. Preguntaba un amigo televidente específicamente, ¿cuáles son los márgenes de ganancia? Reitero la pregunta. Si usted ve los estados financieros de las cadenas de farmacias, usted encontrará que las farmacias típicamente se ganan 3 centavos por cada dólar que venden. Porque cuando usted, por ejemplo, vende un Alka-Seltzer, por cada dólar de la Alka-Seltzer creo que vale como 1.20, no me acuerdo la cajita, pero se gana entonces la farmacia como 25 centavos. Con ese 20% de margen pagan todos los gastos. Es la pregunta que le hacía el ciudadano que le escribió el primer correo. ¿Me va a quedar margen suficiente para poder pagar todos mis gastos y que aún así sea negocio? El margen de farmacia es relativamente pequeño. Pero estamos hablando de medicamentos generales, no estamos hablando ya de medicamentos general. Estamos hablando de medicamentos generales, sin embargo la ganancia se ve en los... No, es que el margen es el mismo. El margen porcentual de 20%, 25% es el mismo en casi todos los medicamentos. Ya. O sea, de marca. Ahora, lo que pasa es que si un medicamento de marca vale $10, se puede ganar la farmacia 2 o 2.50. Si vale $5, se gana 1 o 1.25, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar directamente con nuestro compañero Sergio Méndez para agregarlo también a la conversación. Sergio, adelante. Buenos días, es un placer tenerlos acá y aprovecharlos también para tocar temas varios con relación a un tema que la población salvadoreña está muy pendiente. Y quisiera iniciar con usted, ingeniero, preguntándole precisamente sobre temas varios. Uno de los temas que se quita sobre esta nueva ley o proyecto de formación de ley es el tema de los beneficios a tanto a las farmacias como a las personas que en determinado momento, ingeniero, recomienden un producto. Muchas personas se preguntan, ¿y por qué se les tiene que dar ciertas prerrogativas a unas personas como viajar a un país determinadamente en un foro donde se disfrazan de X situación, donde hacen fiestas, donde tienen algún tipo de prerrogativas? Es algo que se quita en la ley. ¿Es correcto esto? Y específicamente porque dentro de esta situación, dentro de esta inversión, obviamente está en el margen de ganancia de cada uno de los productos. ¿Es correcto esta nueva disposición que se está implementando? Yo creo que el mundo entero está de acuerdo con eliminar esas prebendas, ¿verdad? Esa es una práctica que llevan a cabo los laboratorios internacionales. En el caso particular nuestro, por ejemplo, en farmacia económica no tenemos esa práctica, porque nosotros lo que vendemos es genérico. Típicamente se da esto con los medicamentos innovadores. Y usted puede preguntar ahora, ¿dónde van a estar la semana próxima los cardiólogos en el país? Y van a decir, bueno, van a andar la mitad de los cardiólogos en un seminario, pagado por laboratorios internacionales. Pagados por laboratorios internacionales que recomendaron un producto y descalificaron otro precisamente por obtener un beneficio. Quisiera aprovecharlo también a usted como empresario, un empresario muy exitoso, y tocar el tema precisamente del ente regulador nuevo que va a ingresar. La pregunta del millón es, el Ministerio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Salud en determinado momento se les ha achacado a ustedes que el ente que actualmente existe puede ser juez y parte. La pregunta es, en un mal manejo que se pueda dar de medicamentos por no tenerlos a la temperatura adecuada, si se les arruina en determinado momento, se les pueden ser imputables a su persona, pero si se les arruina el seguro social, ¿cómo se van a sancionar ellos mismos?
Sí, es que realmente esa es una de las observaciones más contundentes, pues, digamos. Si los dos compradores más grandes del país de medicamentos forman parte de la dirección, eso quiere decir que los que compran medicamentos en ciertas condiciones, ellos mismos se van a sancionar. Por eso es que nosotros insistíamos en que hubiera gente más técnica, por ejemplo, el Colegio Médico, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos, y que hubiera un inciso en la ley donde dijera: no se permitirá a gente que tenga vínculos con la industria nacional, para eliminar el tema de la transparencia. Entonces yo creo que eso, a nuestro parecer, debería haber dos entes que son netamente técnicos en el estudio del tema de medicamentos. Ingeniero Lacayo, tengo que hacerle la pregunta esta porque el diputado Enrique Portillo lo hizo la pasada acá en nuestro programa. ¿Se está allanando el camino para que luego de Alba Alimentos venga Alba Medicinas, precisamente que el mercado pueda ser un poco más bondadoso con ellos? Le tengo que hacer esa pregunta porque es una pregunta que él lo dijo categóricamente al diputado Mata. Diga la verdad, ese es el proyecto que ustedes tienen. ¿Se está allanando realmente usted como economista y funcionario de gobierno? Vi la respuesta del diputado Mata, dice que no sabe porque Alba Alimentos igual Alba Medicina no existe todavía, pero la realidad es que ese es uno de las preocupaciones, que un partido político también se agencie beneficios por manejar un sector. En este caso, en la dirección van a haber 8 personas, 6 de ellas del gobierno, ¿verdad? Ellos van a escoger qué medicamento se compra, a qué precio se compra, a qué precio se vende en el mercado, y van a tener total autoridad. La forma que está escrita la ley, se podría entender que aquellos que tengan un control del Estado, digamos, podrían tener una ventaja importante a la hora de importar y registrar medicamentos en el país. Hay cierta normativa que se ha incorporado en la ley que hace prácticamente imposible para un empresario normal, digamos, poder registrar un nuevo medicamento. Pero si usted tiene contactos con Cuba, digamos, ¿verdad?, es mucho más fácil que usted lo pueda registrar. El tipo de requisitos que están incorporando, yo diría que hacen prácticamente imposible para al menos la mitad, si no 2/3 partes de los que están en el sector, poder seguir importando medicamentos o poder registrar medicamentos nuevos en el país. Debo de hacer esta pregunta, el ingeniero, el licenciado, indistintamente que usted también fue parte en su oportunidad del gabinete del expresidente Francisco Flores. El diputado del FMLN en esa oportunidad también cuestionó ampliamente, mire, ¿por qué un producto de vital importancia debe tener el IVA? Pero bueno, la promesa de campaña de este gobierno también fue quitar ese IVA, algo que en esta negociación no se realizó. Hay diferencias asimétricas muy marcadas en Centroamérica y ese va a ser un punto de referencia. Ustedes iban a tener que pagar un IVA y también un impuesto de introducción de transferencia, pero en Centroamérica no. Es una diferencia bien marcada para poder competir con otras empresas. Sí, definitivamente, sí es una diferencia que debe ser corregida dentro de la ley, porque no vamos a estar comparando cosas diferentes. Pero también quisiera hablar un poco sobre el tema de Albamed. Albamed es un proyecto que existe y ya está funcionando con diferentes países miembros del ALBA. Nosotros consideramos peligroso eso, ya que se está mezclando fondos públicos con empresarios y medicamentos y alimentos y gasolina. Y realmente uno no tiene claro, cuáles son los destinos de los fondos que provienen de esas asociaciones y esas alianzas. Ahora, se generó también expectativa en determinado momento, ingeniero, porque Alba Petróleo supuestamente, y usted como ex titular de la cartera del Ministerio de Economía, se manejó que iban a bajar los precios, algo que no ha sido susceptible de apreciación. Pero yo quiero ir un poco más allá en temas de medicamentos. Se ha dicho que van a bajar los medicamentos y que el Seguro Social se va a abastecer, van a pagar menos, obviamente como un efecto en cascada. ¿Realmente el desabastecimiento que tiene ahorita la red pública del país se va a dar, ingeniero? Pero es que los precios que paga el gobierno no tienen nada que ver con esta ley. El gobierno podría comprar mejor si en realidad hiciera mejores labores. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El gobierno compra un polifármaco, un medicamento que trae 2 ingredientes activos, y resulta que solamente hay un producto registrado en el país. Pues ese producto lo venden entonces a $3 por tableta al gobierno, cuando podrían dar los 2 medicamentos por aparte. Uno vale 10 centavos, otro cuesta 5 centavos y le costaría 15 centavos, nada más que el ciudadano se tomaría 2 tabletitas en lugar de una. Ese tipo de malas compras son las que se deben de suspender en el gobierno. Esta ley no tiene nada que ver con que el Estado sea eficiente o sea ineficiente. Ellos pretenden tapar la incompetencia del Estado con una ilusión y diciendo, ahora que tengo ley,
voy a mejorar mis precios. Pero no es cierto. Las autoridades de salud han dicho que la ley les va a permitir hacer compras directas, sobre todo en casos de emergencia o sobre todo cuando haya desabastecimiento. Ya la pueden hacer. La LACAP lo permite. Para compras de emergencia y para casos de desabastecimiento ya lo pueden hacer. Sí, porque la LACAP ya les permite eso. Ya hubo una modificación a la LACAP donde les permitía comprar productos inclusive sin registro, poniendo en riesgo la salud de la gente. Ustedes como empresarios exitosos que son en este país, la pregunta es, estamos con una segunda reforma fiscal, algo que definitivamente les va a venir a impactar. Estamos hablando del 1.75 de pago a cuenta, del 25 al 30 de la renta, si tienen pérdidas también es el 10%, si también tienen ganancias. Usted como accionista también está gravado por la reforma fiscal primera, por la reforma fiscal segunda está la empresa. ¿Es el momento realmente para incentivar a la empresa? Sí, dale. Cuando uno tiene este tipo de cargas impositivas, es imposible buscar la competitividad y buscar la dinámica del comercio. Realmente a más cargas, a más leyes que no están claras, a más incertidumbre, realmente hay una desaceleración de la dinámica del comercio, de la dinámica empresarial, y obviamente el país retrocede en competitividad. El problema de este país no es falta de ingresos. Digamos, el ministro de Hacienda es de los pocos ministros, a pesar de que podemos criticar algunas cosas de burocracia, pero el ministro ha hecho su trabajo, ha recolectado mucho más dinero y le está llevando mucho más dinero a las arcas del Estado. El problema es que el Estado está gastando de una forma sin freno, digamos. Entonces eso nos lleva a un país que puede tener problemas fiscales. Ahora, indiscutiblemente que un cambio de reglas es lo peor para generar confianza, y confianza es el combustible del vehículo que se llama inversión, del vehículo que se llama empleo. Para yo generar empleo, para un empresario generar empleo, tiene que tener confianza en el futuro, y una de las cosas que le quita la confianza, es como que le metas sal al motor, es que tú le estés cambiando las reglas todos los días. Hay miembros del sector farmacéutico, por ejemplo, que han ingresado al país en los últimos años, que han comprado laboratorios o que han montado operaciones en el país, que con este cambio de reglas también los agarran totalmente en curva. Hay empresarios que han venido al país, y de Brasil inclusive, ¿verdad?, que se hizo gran laraca al respecto, que ahora están en realidad totalmente arrepentidos porque se les han cambiado las reglas de juego, como hicieron en la última reforma fiscal, ¿verdad? Lo que el país debe hacer en realidad es dejar de gastar en cosas que no sean necesarias, ¿verdad?, y tratar de meterle un poquito más de inversión pública al país para generar más inversión, generar más movimiento económico en el país. Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos, el tiempo se nos ha terminado. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, con gusto. Gracias a ustedes. Gracias y muy buenos días. Igualmente buenos días para usted, amigo televidente, mucho más que contarle hasta las 9 de la mañana aquí en la revista informativa El Despertar. La invitación para que se mantenga con nosotros, una breve pausa comercial y regresamos con lo mejor en la información deportiva con Sergio Jiménez.